Muy buenos días a los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy, en nuestro curso de matemática, en el apartado de trigonometría, vamos a estudiar las razones trigonométricas de ángulos agudos. Tema que, si bien ya es conocido por ustedes, es ideal darle un repaso para ver las aplicaciones que tiene en posteriores ramas de nuestro curso y también de otras áreas como la física. Empecemos por definir lo que es un operador trigonométrico. Un operador trigonométrico es un símbolo matemático que se aplica al ángulo, en este caso a los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. En esta ocasión vamos a estudiar a 6 de ellos, los cuales son los siguientes. Los operadores son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Sus abreviaturas las tienen al costado. Esta es la abreviatura que se emplea en los textos de matemática en español, porque en textos que provienen del idioma inglés o de cualquier otro idioma, cambian algunas abreviaturas. Por ejemplo, en el caso de seno, coseno y tangente, seno puede cambiar a sin, tangente puede cambiar a tg, cosecante puede cambiar, por ejemplo, a cosec, y cotangente puede cambiar a CTG. Pero en este caso vamos a emplear la abreviatura española, ¿correcto? La abreviatura normal, la de nuestro idioma. Sen, cos, tan, cot, sec y CSC son los operadores trigonométricos. Pasemos a definir lo que es una razón trigonométrica. Una razón trigonométrica en un triángulo rectángulo es el valor que se obtiene al comparar dos lados de dicho triángulo respecto a uno de sus ángulos internos, que es agudo. Esta razón trigonométrica es una comparación de tipo geométrico, es decir, es una proporción geométrica. Geométrica porque los vamos a comparar en una división, en un cociente. Eso, recordemos, es una proporción geométrica. Sea un triángulo rectángulo ABC, en el que A y C son catetos y B es la hipotenusa. Sabemos que la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo cualquiera se da mediante el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Los números que cumplen con este teorema se llaman ternas pitagóricas y los triángulos que también cumplen con este teorema se llaman triángulos pitagóricos. Entonces, con esto como base podemos afirmar aquí lo siguiente. Respecto al ángulo alfa, que es uno de los ángulos internos, el cateto opuesto a alfa es el que está enfrente de él. En este caso es el cateto A. Y el cateto que está ubicado a su lado es el cateto adyacente, en este caso C. Respecto al ángulo beta sucede lo contrario. El cateto opuesto al ángulo beta es el que tiene la letra C y el cateto adyacente a beta es A, cosa que podemos comprobar si observamos nuestro triángulo, ¿no? Opuesto enfrente de, adyacente al lado de, ¿correcto? La hipotenusa entonces solamente se sitúa frente al ángulo recto, al ángulo que mide 90. Entonces con eso tenemos la idea para identificar a los catetos opuestos y adyacentes respecto a determinado ángulo interior. Respecto al ángulo agudo alfa, se tienen las 6 razones trigonométricas en las que vamos a emplear los operadores antes vistos. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, A entre B. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí hagamos una pausa. Las 3 primeras razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, se conocen con el nombre de razones trigonométricas fundamentales. Fundamentales porque sirven de base a las otras. Las otras, que son la cotangente, la secante y la cosecante, vienen a ser identidades inversas o identidades recíprocas respecto a las 3 primeras. Así tenemos que la cosecante de alfa es recíproca, o sea, es inversa al seno de alfa, porque el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. De la misma forma tenemos que el coseno de alfa y la secante de alfa también son recíprocas o inversas entre sí. Cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y de la misma manera sucede con la tangente y la cotangente. Son inversas entre sí, son recíprocas. Con esto entonces podríamos decir
que de las tres primeras salen las tres últimas, ¿no? Es como si, por decir, la razón seno se estuviera viendo al espejo y tendríamos la cosecante. De ahí que sean inversas, ¿correcto? Con esto tenemos entonces la base para poder resolver nuestros ejercicios. Respecto a los ejercicios mismos que haremos en la clase del día jueves, estos están escalonados, es decir, van desde los más básicos hasta los más complejos. Estos ejercicios los resolveremos en la clase del día jueves. Entonces, el día jueves haremos la parte práctica de este tema de razones trigonométricas. Muchas gracias por su atención. Espero que este video sea de utilidad para ustedes y puedan recurrir a él cuando tengan alguna duda respecto a este tema. Muchas gracias entonces por su participación y nos vemos en la clase del día jueves. Tengan un buen día.